Esto es Comunidad INEA Radio, una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro programa Comunidad INEA Radio. Gracias por permitirnos acompañarlos durante los próximos 30 minutos, en donde tendremos secciones pensadas en jóvenes, adultos y adultos mayores. Presentaremos datos importantes para compartirles y si están pensando en aprender a leer y escribir o bien quieren iniciar, continuar o concluir sus estudios de primaria o secundaria, esta es una gran oportunidad para que se enteren de los servicios educativos que ofrece el INEA a las personas que lo requieren y además, lo mejor de todo, completamente gratis. Desde la Ciudad de México, los saludamos todo el equipo que hace posible esta emisión. Esperamos que ya estén listos para iniciar. Esto es Comunidad INEA Radio y ya comenzamos. Hoy, en Comunidad INEA Radio, hablaremos sobre el Día Internacional de la Lengua Materna. Conoceremos una linda historia que se cuenta en los callejones de Taxco Guerrero. Dedicaremos nuestra sección, o recordamos, a un gran personaje en la historia educativa de nuestro país, el gran maestro José Vasconcelos. En la música disfrutaremos de una canción en lengua purépecha llamada Angelina, del emperador de Tzintzuntzan. Resolveremos algunas dudas que nos llegan a redes sociales. En nuestro círculo de lectura virtual conoceremos la tetralogía El cementerio de los libros olvidados del escritor español Carlos Ruiz Zafón. Y en El sabor de mi pueblo conoceremos el origen y características del tejuino, bebida tradicional de México. Bien, pues así iniciamos esta emisión de Comunidad INEA Radio con secciones que esperamos les gusten, que disfruten y que aprendan algo nuevo. Vamos a comenzar con nuestra primera sección, en donde abordaremos un tema muy importante para la preservación de la cultura y del gran legado de nuestros antepasados. Hoy hablaremos de el Día Internacional de la Lengua Materna. Acompáñenos a escucharlo. El especial. Cada 2 semanas muere una lengua materna en el mundo y, con ella, un pedazo de nuestra historia. UNESCO. En 1999, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y la Cultura, UNESCO, proclamó el 21 de febrero como Día Internacional de la Lengua Materna. La importancia de esta fecha radica en promover la reflexión y movilización en favor de la diversidad lingüística y de las lenguas del mundo, promover el multilingüismo y la diversidad cultural. México es uno de los 10 países más ricos en diversidad lingüística, ya que en nuestro país se hablan 68 lenguas indígenas, con 364 variantes, además de la lengua de señas mexicana, la cual está compuesta por el lenguaje de signos y lenguaje gestual. Para preservarlas, se han buscado estrategias de difusión y promoción de la enseñanza de las mismas entre niños, jóvenes, adultos y adultos mayores de las comunidades en todos los niveles educativos. Conscientes de la gran responsabilidad que tenemos como mexicanos de preservar las lenguas que se hablan en nuestro país y asegurar que todas las personas tengamos acceso a una educación gratuita de calidad y que corresponda a las características de cada región, el INEA generó el modelo Educación para la Vida y el Trabajo en su variante indígena bilingüe, mejor conocido como MIB, a través del cual se enseña a las personas hablantes de alguna lengua indígena a leer y a escribir en ella, para después introducir el español como segunda lengua. Esta es una manera de preservar el legado cultural y la riqueza de nuestro país. Y precisamente, basado en estos textos, que en el INEA se denominan módulos, se diseñó en el marco del programa educativo emergente impulsado por la Secretaría de Educación Pública, denominado Aprende en Casa, la estrategia radiofónica para comunidades y pueblos indígenas, que desde el mes de abril del año pasado y hasta la fecha, transmite de lunes a viernes programas coproducidos con el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas, INPI, a través de las estaciones de radio pertenecientes al sistema de radiodifusoras indígenas y culturales,
en los cuales nuestros asesores indígenas bilingües combinan información educativa con espacios de reflexión, enseñanza y momentos musicales. Como parte de las celebraciones del Día Internacional de la Lengua Materna, te invitamos a defender y promover las lenguas originarias de México y no permitir que desaparezcan, ya que éstas nos dan sentido cultural e histórico como habitantes de esta gran nación. Gracias por acompañarnos. Seguimos en Comunidad INEA Radio. Efectivamente, es primordial que las nuevas generaciones conozcan su origen y por supuesto que aprendan con orgullo su lengua materna y la conserven en cada comunidad en donde se hablan todas estas variantes autóctonas. Y pasando a otro tema, y como en cada programa, estamos rescatando los relatos que se cuentan en cada comunidad de México, es por ello que en esta ocasión escucharemos una historia que se cuenta en los callejones de Taxco Guerrero. Esto es La Leyenda del Espejo. Disfrútenla con nosotros. Leyendas para soñar. Había una vez en Taxco, hace muchos siglos, una pareja de esposos que tenían una niña. El hombre era un caballero. No era rico y vivía del cultivo de un pequeño terreno. La esposa era una mujer modesta, tímida y silenciosa, que cuando se encontraba entre extraños no deseaba otra cosa que pasar inadvertida. Un día fue elegido un nuevo rey. El marido, como caballero que era, tuvo que ir a la capital para rendir homenaje al nuevo soberano. Su ausencia fue por poco tiempo. El buen hombre no veía la hora de dejar el esplendor de la corte para regresar a su casa. De regreso llevó regalos para su familia. A la niña una muñeca y a la mujer un espejo de bronce plateado. En aquellos tiempos los espejos eran de metal brillante, no de cristal como los nuestros. La mujer miró el espejo con gran maravilla. No los había visto nunca. Nadie jamás había llevado uno a aquel pueblo. Lo miró y percibiendo reflejado el rostro sonriente, preguntó al marido con ingenuo estupor: ¿quién es esa mujer? El marido se puso a reír. ¿Pero cómo? ¿No te has dado cuenta que ese es tu rostro? Un poco avergonzada de su propia ignorancia, la mujer no hizo otras preguntas y guardó el espejo considerándolo un objeto misterioso. Había entendido solo una cosa, que aparecía su propia imagen. Por muchos años lo tuvo siempre escondido. Era un regalo de amor. Y los regalos de amor son sagrados. Su salud era delicada, frágil, como una flor. Por este motivo la esposa desmejoró pronto. Cuando sintió próximo el final, tomó el espejo y se lo dio a su hija diciéndole: cuando no esté más sobre esta tierra, mira mañana y tarde en este espejo y me verás. Inmediatamente después, murió. Y desde aquel día, mañana y tarde la muchacha miraba el pequeño espejo. Ingenua como la madre, a la cual se parecía tanto, no dudó jamás que el rostro reflejado en la chapa reluciente fuese el de su madre. Hablaba a la adorada imagen, convencida de ser escuchada. Un día el padre la sorprende mientras murmuraba al espejo palabras de ternura. ¿Qué haces, querida hija?, le preguntó. Miro a mamá, fíjate, no se le ve pálida y cansada como cuando estaba enferma. Parece más joven y hasta sonriente. Conmovido y enternecido el padre, sin quitar a su hija la ilusión, le dijo: tú la encuentras en el espejo como yo la hallo en ti. Espero que les haya gustado esta leyenda del estado de Guerrero, que es una muestra más de las historias que se cuentan en cada rincón de nuestro hermoso país. Regresamos a cabina de Comunidad INEA Radio. No le cambie. Muchas gracias por esta linda leyenda, que como pudieron escuchar, no siempre las leyendas abordan temas de terror o de suspenso. También existen algunas como esta, que nos dejan una linda enseñanza. Vamos a pasar a otro tema muy importante para la educación en México. Hablaremos de un personaje que hizo grandes aportes a nuestro país, un hombre ejemplar
y orgullosamente mexicano. Él es José Vasconcelos, quien nació un 27 de febrero. Vamos a conocer más sobre este gran personaje mexicano. Hoy recordamos a una de las mentes más ilustres de la nación mexicana, un abogado, político, escritor, educador, funcionario público y filósofo mexicano, autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan al México reconstruido del Porfiriato. Fue el primer titular de la Secretaría de Educación Pública y rector de la Universidad Nacional de México. José Vasconcelos concebía a la educación como motor generador de conciencia y alentador de espíritus, la cual a la vez rescatará al hombre de la ignorancia, haciéndolo mentalmente libre. José María Albino Vasconcelos Calderón nació en Oaxaca el 27 de febrero de 1882. Fue el segundo de los 9 hijos de Carmen Calderón Conde e Ignacio Vasconcelos Varela, quien trabajaba de funcionario aduanal. Particularmente importante para su desarrollo personal fue la oportunidad que tuvo de realizar estudios de educación primaria en escuelas ubicadas en la frontera entre Estados Unidos y México. Ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde obtuvo el título de licenciado en Derecho en 1907. 2 años después de recibirse como abogado, participa en la fundación del Ateneo de la Juventud, una asociación civil que tenía como propósito erradicar la vieja forma de ver y pensar la cultura. En 1914 fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria y tiempo después, en 1915, huyó a Estados Unidos, ya que Venustiano Carranza pretendía arrestarlo por crítico pensador. Ese periodo, que dura hasta 1919, fue uno de los más prolíferos del trabajo filosófico de Vasconcelos, pues en 1916 escribe Pitágoras, una teoría del ritmo, el monismo estético, Prometeo vencedor y estudios indostánicos. Es en 1920, después de 5 años de exilio en la Unión Americana, regresa a México y es cuando el presidente Adolfo de la Huerta lo nombra titular del Departamento Universitario y Bellas Artes y rector de la UNAM. Acababa de finalizar la Revolución Mexicana y la restauración del país para Vasconcelos solo se podía lograr por medio de la educación y la acción social. Por ello es que su espíritu iberoamericano, expresado en sus obras, se ve reflejado en el Consejo Universitario y en el escudo actual de la UNAM, proponiendo como la leyenda del escudo lo que constituye hasta ahora el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México: por mi raza hablará el espíritu. Desde su estancia en la universidad elaboró el proyecto para la Secretaría de Educación Pública. En 1921, cuando se crea la Secretaría, toma posesión del cargo como titular. Aquí realiza obras de gran trascendencia para la educación nacional, como la organización de la primera gran campaña de alfabetización y un amplio programa de construcción de escuelas. En 1929 se postula como candidato a presidente de México, donde, después de una intensa campaña, pierde la elección, dando el triunfo en ese entonces al candidato oficial Pascual Ortiz Rubio. En 1940 regresa a la UNAM como director de la Biblioteca Nacional y ahí desarrolla su actividad hasta su muerte en la Ciudad de México en 1959. Una de las frases con las que ha sido recordado en la historia de la educación en nuestro país es la de «Yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo». Gracias por acompañarnos. Sigan escuchando Comunidad INEA Radio. Regresamos a la cabina. Como podrán darse cuenta, los aportes que José Vasconcelos hizo a nuestro país aún siguen vigentes.
Y como tributo a todo ese trabajo que realizó por las personas más vulnerables, se han construido estatuas como la que está erigida en su honor dentro de las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Además, es bien sabido que José Vasconcelos impulsó de manera decidida tanto el hábito de la lectura como a diversas de las artes. Un ejemplo de ello es que en el edificio de la Secretaría de Educación Pública hay más de 3,000 metros cuadrados de murales, principalmente pintados por Diego Rivera, como una muestra de su esfuerzo por utilizar el arte con un sentido pedagógico. Así es, y hablando de arte, aquí en Comunidad INEA Radio tratamos de programar música en distintas lenguas para que personas de todas las edades puedan disfrutarlas y rescatar el gran valor que tienen. Hoy, en este espacio musical, y a propósito de que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, vamos a escuchar Angelina, del emperador de Tzintzuntzán, en lengua purépecha. ¿Quieren otra pirecua? Árale pues, esto se llama Angelina. Angelina tareguata na kujet minsita Andiris no we cuando squarni de ningon Angelina tareguata na kujet consumi Nashangi cesaris tumbisa morana Ai tsuki tareguata na kujet minsita Por no ter huecho guanons cuarentore gimbo Cata San Francisco Nico Marisaka Eskertur kuanat sepirin pore wandan Nanti kisim boring kurang gochepirin Waktu gimbok kuingja kata San Francisco Katurin Norweka sen indesesarin Ni wakitun tioso kandel gatsikuna Kata San Francisco Nico Marishaka Eskertur kuanat sepirin pore wandan Nanti kisim boring kurang gochepirin Waktu gimbok kuingja kata San Francisco Katurin Norweka sen indesesarin Ni wakitun tioso kandel gatsikuna Angelina tareguata na kujet minsita Andiris no we cuando squarni de ningon Angelina tareguata na kujet consumi Nashangi cesaris tumbisa morana Ai tsuki tareguata na kujet minsita Por no ter huecho guanons cuarentore gimbo Cata San Francisco Nico Marisaka Eskertur kuanat sepirin pore wandan Nanti kisim boring kurang gochepirin Waktu gimbok kuingja kata San Francisco Katurin Norweka sen indesesarin Ni wakitun tioso kandel gatsikuna
wakitun kiosno kalbel hatsekuna. Ya estamos de regreso en Comunidad INEA Radio. Como saben, nos gusta mucho conocer sus opiniones, que nos compartan historias, recetas y temas que quieren escuchar en este espacio. Así que vamos a recordarles nuestras redes sociales para que podamos estar en contacto. Tenemos una cuenta en Facebook que es @INEA Nacional. En Twitter pueden encontrarnos como INEA MX. Y también una en Instagram que es INEA-MX. Aquí los escuchamos a todos. Y antes de pasar a nuestra siguiente sección, vamos a leer y dar respuesta a algunas de las dudas que nos llegan a redes sociales para que en el caso de que ustedes compartan estas inquietudes, puedan conocer la respuesta. Montserrat Jiménez nos dice: hola, vivo en Oaxaca. Quiero inscribirme con ustedes. ¿Dónde se encuentran sus oficinas? Hola Montserrat. A través de las mesas de atención a distancia, te orientamos sobre la inscripción y seguimiento a tu proceso educativo. Encuentra el contacto de tu estado en nuestra página de internet www.gov.mx/INEA. La repetimos por si no tuviste tiempo de apuntarla. www.gov.mx/INEA. Recuerda que en cada uno de los 32 estados de la República Mexicana hay una mesa de atención donde te orientarán y te brindarán asesoría. Uriel Martínez nos dice: hola, quiero terminar mi prepa. ¿Me pueden dar información y precios para estudiarla con ustedes? Hola Uriel. Recuerda que en el INEA atendemos a jóvenes y adultos de 15 años en adelante que quieran aprender a leer y escribir o hayan decidido iniciar, continuar o concluir su educación primaria y secundaria. Sin embargo, puedes estudiar el nivel de bachillerato de manera gratuita y en línea a través de la oferta educativa que brinda la Secretaría de Educación Pública, denominada Prepa en Línea. Te sugerimos estar pendiente de sus convocatorias a través de su página de internet, que es la siguiente. Toma nota, por favor. www.prepaenlinea.cep.gov.mx. Por último, Alexa Garduño escribió: mi abuelita ve las clases en la tele con mi hermana. Quiero ver más información para que ella también termine la primaria. Hola Alexa, ¿cómo estás? En el INEA reconocemos los saberes de las abuelas, abuelos, mamás y papás que acompañan a los niños durante las clases por televisión en el programa Aprende en Casa. Es por ello que te invitamos a que entres a nuestra página de internet para conocer el correo de la mesa de atención a distancia de tu estado y a través de ella puedas inscribirla y darle seguimiento a su proceso educativo. Muchas gracias por escribirnos. Sigan pendientes de nuestras redes sociales y los materiales que realizamos en el INEA y que pueden consultar a través de nuestra página www.gov.mx/INEA. Estamos cerca del final de esta emisión, pero antes vamos a adentrarnos en nuestro círculo de lectura virtual, en donde siempre escuchamos recomendaciones muy buenas del maravilloso mundo de los libros. Hoy hablaremos de la tetralogía El cementerio de los libros olvidados, del escritor español Carlos Ruiz Zafón. Círculo de lectura. El escritor español Carlos Ruiz Zafón no solo fue conocido por su tetralogía, El cementerio de los libros olvidados, sino que además logró un lugar importante dentro de la literatura de habla hispana. El 19 de junio del año pasado se dio a conocer la noticia de la muerte de Carlos Ruiz Zafón en la ciudad de Los Ángeles, apenas unos meses antes de que se lanzara el libro de relatos La ciudad de vapor, en el que se concentran algunos de los antecedentes de las novelas de su tetralogía, El cementerio de los libros olvidados, conformada por La sombra del viento, El juego del ángel, El prisionero del cielo y El laberinto de los espíritus. Aunque cada novela cuenta una historia, todas ellas están entrelazadas. Te compartimos un poco sobre esta colección. La sombra del viento. Un muchacho es conducido por su padre a un misterioso lugar oculto en el corazón de la ciudad vieja de Barcelona, en España, el cementerio de los libros olvidados. Allí, el personaje principal, Daniel Sempere, encuentra un libro maldito que cambia el rumbo de su vida y le arrastra a un laberinto de intrigas y secretos enterrados en el alma oscura de la ciudad. El juego del ángel. Trata sobre un joven escritor obsesionado con un amor imposible, en la turbulenta Barcelona de los años 20, quien recibe la oferta de un misterioso editor para escribir un libro como no ha existido nunca, a cambio de una fortuna.
El prisionero del cielo. Daniel Sempere y su amigo Fermín, los héroes de la sombra del viento, regresan de nuevo a la aventura para afrontar el mayor desafío de sus vidas. Justo cuando todo empezaba a sonreírles, un inquietante personaje visita la librería de Sempere y amenaza con desvelar un terrible secreto que lleva enterrado 2 décadas. El laberinto de los espíritus. En la Barcelona de finales de los años 50, Daniel Sempere ya no es aquel niño, y el misterio de la muerte de su madre Isabela ha abierto un abismo en su alma del que su esposa Bea y su fiel amigo Fermín intentan salvarle. Justo cuando Daniel cree que está a un paso de resolver el misterio, aparece Alicia Gris, un alma nacida de las sombras de la guerra, para conducirlos al corazón de las tinieblas y exponer la historia secreta de la familia. A través de sus páginas llegaremos al gran final de la saga iniciada con La Sombra del Viento, que alcanza aquí toda su intensidad y a la vez dibuja un gran homenaje al mundo de los libros, el arte de narrar las historias y al vínculo mágico entre la literatura y la vida. Los invito a leer alguna de las obras de esta colección y poco a poco ir adentrándose en el resto de la serie. Gracias por acompañarnos en este círculo de lectura virtual. ¡Hasta pronto! Qué buena recomendación, sin duda. Cuando un libro nos atrapa, queremos seguir leyendo hasta el final. Y si se animan a leer uno de estos libros, seguro que querrán leer toda la tetralogía, es decir, el conjunto de estas 4 obras literarias. Recuerden que cultivar el hábito de la lectura nos da la posibilidad de adentrarnos en un universo de conocimientos, información y diversión, además de que los libros son una puerta a la imaginación. Llegamos a nuestra sección culinaria, la última de esta emisión. Preparen en dónde anotar, porque hoy hablaremos de una bebida típica del norte del país, especialmente de Jalisco y Nayarit. Se trata de el tejuino. ¿Lo han probado alguna vez? Acompáñanos a escuchar esta cápsula. El sabor de mi pueblo. ¿Sabían ustedes que el vocablo tejuino viene de la palabra náhuatl tejuín, que significa latir el corazón? Esa es una bebida ancestral, refrescante y deliciosa que se consume en diversas partes de nuestro país. Sus orígenes son del norte del país. Los yaquis y pima de Sonora lo toman, los tarahumaras o rarámuris de la sierra chihuahuense y sobre todo los huicholes de Jalisco y Nayarit, en donde aún se toma esa bebida nutritiva e incluso hoy en día ha tenido un gran resurgimiento. Bajo los efectos del tejuino, que es el tejuino más fermentado que ya se considera bebida alcohólica, los rarámuris han vivido los acontecimientos más importantes de sus comunidades, religiosos, deportivos y hasta políticos. El tejuino, que no se considera bebida alcohólica porque no se fermenta totalmente, se usa para controlar la diarrea y algunos efectos de la deshidratación corporal. Y es que esta bebida tiene altos niveles de bacterias ácido-lácticas y puede llegar a tener mayores efectos positivos para el estómago y el sistema inmunológico que otras bebidas probióticas que ya conocemos y están de moda, como la kombucha o lácteos como el kefir y claro, el Yakult. En Guadalajara o Nayarit, el tejuino se vende en puestos pequeños o en las calles. Es una bebida refrescante y agridulce y se caracteriza por su rico sabor, muy alejado de otras bebidas con sabores más industrializados. El ingrediente para preparar el tejuino es la masa acedada. En el expendio, ellos mismos la nixtamalizan y la muelen. Se endulza con caña de azúcar hervida que sabe a calabaza o piloncillo y limón o nieve de limón. El piloncillo industrial o más barato muchas veces lo hacen con azúcar refinada. Si uno prueba la panela que en el expendio de maíz hacen, nota un sabor casi a calabaza y es porque se hace con pura caña de azúcar. Hay muchos otros lugares en México que también se toma el tejuino y en ciertas partes también añaden una pizca de sal o bicarbonato. Los invitamos a probar las bebidas características de cada región y a disfrutar de la variedad que existen en nuestro país. Seguimos en su programa Comunidad INEA Radio.
Sin duda una bebida muy refrescante como el tejate en Oaxaca o el pozole en Chiapas, que no nos podemos perder cada vez que visitemos esos estados. Los invitamos a consumir productos típicos de los lugares a donde vayan, pues en México hay una variedad inmensa de bebidas, de dulces típicos, de platillos y más en cada estado del país. Bien, pues ahora sí, llegamos al final de esta emisión. Todo el equipo que hace posible este programa les agradecemos su compañía durante estos 30 minutos y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana con más secciones, más información y datos interesantes aquí en Comunidad INEA Radio 2021. Esta fue una coproducción entre el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos INEA y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas INPI.